Hola, muy buenos días chicos. Vamos a iniciar la clase. Eh, Vamos a ver lo que es la materia de movimiento y participación social. Por ahí les dejé un documento que tenían que leer. Este, por ahí voy a abrir para la siguiente clase o inclusive posterior a mi clase voy a hacer unas preguntas referente a lo que ustedes leyeron para saber su interpretación. Por ahí me van a enviar también sus trabajos, ya que pues la plataforma había tenido este, una cierta problemática en la cual pues no se podían enviar, pero por ahí les avisé a los jefes de grupo para que ustedes me puedan enviar los archivos y cuando ya esté restaurada la plataforma. Vamos a dar por iniciada la clase. Eh, Vamos a empezar con una pequeña introducción. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo se le atribuye a hacernos cada vez más desconocidos. Una vez que esté menos libres y cada vez más solitarios, según García Márquez en 1995. Según Michel Foucault, sostiene que el pensamiento crítico es todo aquello que permite que uno sea libre en uno mismo. El esfuerzo por saber cómo y hasta qué punto podría ser posible pensar de manera diferente en lugar de legitimar lo que ya se conoce. Y continúa y se trata de aprender hasta qué punto de esfuerzo y de pensar la propia historia puede liberar el pensamiento de lo que piensa en silencio para así permitirle pensar de manera diferente, citado por Escobar en 1991. Bueno, de cierta forma esta introducción nos ayuda a nosotros para abrir nuestra mentalidad, nuestra interpretación para conocer nuevos temas, nuevos esquemas, los cuales nos ayuden a poder interpretar qué es lo que ha pasado con estos movimientos sociales. Bueno, en el sentido del pensamiento crítico acerca de los movimientos sociales en América Latina, ha sido siempre el eje central sobre el vínculo que tiene dentro de ese proceso a través del cual los movimientos sociales en América Latina han ido constituyéndose de tal forma que nos sirva a nosotros para entender cómo fue que se estructuró, cuáles fueron los elementos centrales que derivaron este tipo de movimiento. El objetivo no es solo poder brindar o dar cuenta de cómo y de qué ha sido construida de manera que nos ayuda a nosotros a saber pensar en ser y el hacer. Estos dichos movimientos de cierta forma han ayudado a que en términos generales entendamos qué tipo de movimientos sociales han surgido y qué tipo de luchas se han podido dirigir dentro del capitalismo y en función de la construcción de un mundo más justo, más humano, más solidario, que de un determinado periodo o determinado espacio sea marcado en la historia. Hablamos de los movimientos sociales como sujetos y no objetos de estudio, porque entendamos al otro como un compañero de lucha y no en tanto el objeto para enfatizar al carácter vivo y dinámico de los procesos por los cuales nos interesamos. En este caso estamos viendo que lo que queremos nosotros articular o lo que nosotros queremos conocer tenemos que tener cierto conocimiento de lo teórico. Esto teórico nos va a ayudar a nosotros a pensar, a analizar, a interpretar para poder actuar en cuestión de lo que se esté investigando o en este caso de lo que se pretenda conocer de los movimientos sociales. Dentro de la construcción de los sujetos sociales en el movimiento social, sabemos que sujetos son aquellas personas o elementos importantes que van a poder para poder formar parte de ese movimiento social. Dentro de la construcción sabemos que van a ser importante también todas aquellas formas o estrategias que utilizan cada uno de los sujetos o en este caso usuarios para poder transformar la realidad social o
o ciertas características que van a permitir cierta identidad dentro de cada grupo. Bueno, los movimientos sociales son redes informales, complejas, heterogéneas, basadas en creencias compartidas, solidarias que se movilizan en la relación a cuestiones conflictivas a través del uso frecuente de varias formas de protesta. Como sabemos, las complejas están compuestas por diversos aspectos que engloban o abarcan una serie de partes que identifican a cada movimiento. Y dentro de las compartidas van a ser aquellas que se van a otorgar por medio de los líderes a los diferentes sujetos que mantienen el equilibrio dentro del grupo. Y las heterogéneas van a estar formadas por distintas clases, las cuales pueden ser de manera extensa, amplia, y estas van a determinar o van a estar determinadas por ciertas características o ciertos elementos que van a formar ese conjunto de actividades que tenga que hacer el grupo. Entonces, los movimientos sociales van a servir de cierta forma para hacer perteneciente a aquellos integrantes que formen ese grupo. Las características se tratan de redes de interacción entre individuos, grupos y organizaciones. Para ello deben de ser semejantes, deben de ser similares, deben de tener cierta identidad que les permita a ellos ser pertenecientes o pertenecer a ese tipo de características que ayuden a mantener cierta interacción en el grupo. Poseen una identidad compartida y un sentido de pertenencia que los aglutina. Como sabemos, aglutinar nos va a servir para identificar de cierta forma reunir o enfocar ciertas sustancias que nos sirvan a nosotros para poder idear o referirnos de una forma apegada a lo que se esté haciendo dentro de ese grupo. Se organizan a partir de una problemática o conflicto común que los afecta. El factor o el elemento importante de ese movimiento va a partir de la identificación de la problemática y en la cual se desarrollen ciertas estrategias de acción colectiva para poder lograr el orden social. En este caso, la mayoría de los movimientos sociales que vemos allá afuera son para externar cierto descontento que pueda tener la población o la sociedad en beneficio de la misma, donde desarrollan este tipo de marchas pacíficas, las cuales la mayoría de todas ellas ha llegado a su objetivo por medio de la organización, la planificación y los objetivos planteados en cada uno de los movimientos que se ha tenido. E inclusive hay otros movimientos pues, que prácticamente no llegan a cumplir sus metas por lo mismo, que son marchas que son violentas, las cuales no ayudan a los integrantes, sino que el vínculo que se establece perdura muy poco tiempo y la mayoría de ellas no llega a poder alcanzar sus metas. Por eso es importante que los integrantes que mantienen ese tipo de vínculos establezcan también un determinado tiempo y periodo que se va a realizar. Para ello es importante dentro de las herramientas la planeación para poder establecer el tiempo, la duración de cada una de estas actividades que se puedan realizar dentro de un grupo y el grupo pues esté organizado. La definición de los movimientos sociales nos hablan de un movimiento que se define por 3 principios. Estos principios van a ser la identidad. Como sabemos, pues la identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona. Esto nos va a permitir a nosotros poder distinguir de otras
de cierta forma su conjunto de cómo está identificado su igualdad, su semejanza, su similitud. Entonces, dentro del movimiento, el adversario del movimiento y del modelo social persigue el movimiento. Lo que pretende la identidad y el modelo social va a ser que este grupo de personas que interactúan entre sí en virtud de mantener determinadas relaciones sociales procuren un desarrollo integral. Este desarrollo integral nos va a ayudar para mantener un cambio y para que se genere este cambio se necesita de un movimiento. Ese movimiento nos va a ayudar a nosotros a poder entender el porqué del movimiento y para qué se quiere hacer y la finalidad. Y a través de ello poder saber si la identidad y cierta característica que nos va a permitir a nosotros formar parte de su semejanza o de su similitud pueda ayudar a aquellos que sean adversarios. Adversarios porque la persona que puede estar en contra o que pueda aspirar a un mismo objetivo, pueda también formar parte del movimiento para generar ese cambio social. Dentro de las características de los antiguos movimientos sociales, pues sabemos nosotros que la confrontación de los poderes públicos y las grandes cooperaciones privadas nos van a ayudar para poder entender también cómo ha sido caracterizado la implantación del orden social distinto, que esté compuesto por grupos organizados sin necesidad de tener una organización formal que lo englobe, un sentimiento de pertenencia a un grupo puede ser solidario con el grupo, debe mantener un pensamiento crítico. Dentro de ellos pues sabemos que el antiguo movimiento social lo que pretendía era mantener un orden social y dentro de lo nuevo se podría decir que ha sido caracterizado o ha sido apoyado en la teoría conforme a la modernización y dentro de ello la independencia ha tomado cierto auge ya que pues las políticas están ancladas a los actores tradicionales. Estos pueden ser sindicatos, partidos, clases trabajadores. Esta clase, pues sabemos que luchaban por el control del Estado y por una visión de la sociedad centrada y estructurada y determinada por una clase social o por una doctrina. Esa idea del cambio social siempre ha sido enfatizada en las transformaciones en la toma de decisiones. De cierta forma podemos identificar dentro de lo viejo y lo nuevo cuáles han sido las visiones globales, el tipo de participación que tomaban, el objetivo que se planteaban, el tipo de motivación que utilizaban para el grupo, la estructura y para quién iba dirigido. Dentro de ello también se veía quiénes eran los beneficiados, quiénes eran la influencia que de cierta forma determinaba cada grupo dentro de los dos elementos. Dentro de los tipos de clasificación sabemos que existen los proactivos, los reactivos, los reformistas y los revolucionarios. Dentro de los proactivos sabemos que la transformación de las relaciones humanas hablaba del ecologismo y el feminismo. Pues dentro del proactismo la persona que esté a cargo tenía que tener iniciativa, tenía que tener una capacidad de anticiparse al problema o a las necesidades futuras. Considero que como trabajadores sociales tenemos que ser muy proactivos, ya que nosotros tenemos que tomar la iniciativa y tenemos que identificar nosotros y anticiparnos a las problemáticas o necesidades que podamos determinar o identificar en las necesidades futuras que pueda tener la población. Los reactivos van a producir una reacción en un determinado eje. En estos hablamos de una resistencia de un hombre, de una nación, de una etnia, de una localidad, etc. Hablamos de un fundamentalismo, de un nacionalismo y una
etnicidad, dentro de la cual podemos nosotros trabajar a través de la investigación. El revolucionarismo habla de una estrategia de enfrentamiento y construcción de nuevos espacios de poder o de cambios. Estos cambios sociales van a ser fundamentales en la estrategia del poder o de la organización, porque van a estar determinados por un determinado periodo. Va a ser, por ejemplo, a corto, mediano o largo plazo. Y las reformistas van a ser aquellas que pueden mantener de cierta forma, se les puede determinar como una doctrina o una tendencia, ya que en ella de manera particular lo que la política podría generar eran cambios graduales con el fin de mejorar un proyecto o una sociedad. Estamos hablando de las herramientas y de las estrategias de la institucionalización y de la cooperación de las instituciones establecidas dentro de ellas. Lo que va a hacer es reformar ciertas políticas que nos ayuden a nosotros a poder generar cambios graduales. Dentro de ellas, pues sabemos que el objetivo común de este tipo de movimiento y de estas políticas, pues sabemos que en base a las acciones colectivas hay intereses comunes, las cuales las personas constituyen los movimientos planteados, donde prácticamente lo que se quiere alcanzar son las metas grupales, las cuales estén en cierta coordinación y que ayuden a este tipo de élites. Como sabemos, élite es un grupo selecto que puede ser cosas, animales e inclusive personas. Este tipo de grupos nos van a servir a nosotros para identificar en cuál es el que está determinado y que estos objetivos que se plantea el grupo, estas acciones lleguen a sus intereses, lleguen a cumplir los objetivos y las metas planteadas. Entonces, dentro de la solidaridad, el reconocimiento de una comunidad de intereses es lo que permite que exista la cooperación, la solidaridad y que esté enfocada por aquellos líderes que busquen el beneficio del grupo en general y que ésta pueda alcanzar sus objetivos y que éstas sean plasmadas a través de una buena organización y que esta organización siga ciertos elementos dentro de la planeación para así poder involucrar de cierta forma el sentido de identidad y pertenencia del grupo. El mantenimiento de la acción colectiva nos va a servir de cierta forma para mantener esa relación de identidad colectiva y el desafío colectivo con ingredientes es necesario. Estos ingredientes van a ser la cooperación, la democracia. Va a depender también del líder, cómo es que mantenga ese equilibrio equitativo en cuestión de opiniones referente a un tema específico para que pueda alcanzar el objetivo y pues sea un movimiento con fines ahora sí que con fines para poder ayudar a cierto grupo vulnerable. En este caso, pues vemos que hay muchos tipos de marchas en beneficio a problemáticas destinadas, por ejemplo, a los niños, a las mujeres, las cuales no es necesariamente por no formar parte del grupo, vamos a estar en contra de las opiniones o de las ciertas características que el grupo esté detonando en descontento a lo que se esté haciendo. Entonces, el mantenimiento de la acción colectiva es aquello que va a mantener equilibrado ese tipo de grupos y que va a ser necesario ese tipo de ingredientes que son la participación, la solidaridad, la cooperación, la organización, que van a
a determinar de cierta forma la duración que va a tener este tipo de movimientos y que van a prevalecer en beneficio de la sociedad, siempre y cuando maneje ciertos requerimientos dentro de la planeación, que sería una buena organización, donde se plasmen las actividades que se van a realizar o el tipo de, este, de movimiento, dependiendo a la duración y al plazo de tiempo que se pretenda hacer. Bueno, porque es importante, nos ayuda a favorecer la participación interna, nos ayuda a promover el espíritu crítico dentro de las organizaciones, nos ayuda a ocupar adecuadamente el tiempo libre dependiendo de lo que se pretenda manejar en cada uno de los grupos, mantiene una autonomía de las organizaciones frente a las económicas y políticas, nos ayuda a respetar las minorías culturales, nos ayuda a reivindicar los espacios públicos como lugar de encuentro y no de simple tránsito, prácticamente respetando las leyes y normas que nos establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que está establecida en 1917, para así nosotros evitemos la burocratización y la prepotencia dentro de las identificación de las problemáticas sociales. Nos va a ayudar a favorecer el intercambio de experiencias personales, las ideas, los sentimientos. Como les comento, va a depender del tipo de movimiento que se esté realizando, pero siempre y cuando nos ayude este tipo de movimiento a fortalecer lo que es la participación interna de los grupos y que sea con el sentido de compromiso y de identidad dentro del mismo. La participación social dentro de estos movimientos sociales van a ser necesarios e importantes porque consolida la integración de cada uno de los integrantes del grupo. Los actores del movimiento social. Bueno, por aquí alguna duda, si surge alguna duda, hacérmela saber para que yo pueda aclarárselas. Por ahí va a quedar para la siguiente clase una investigación que van a hacer los actores del movimiento social. Me van a investigar y me van a hacer ustedes un video con la duración de 10 minutos de lo que ustedes le entendieron. Para ello me tienen que investigar su información y me tienen que enviar junto con su investigación y su video a la plataforma para que yo pueda analizar si ustedes leyeron o de qué forma interpretaron la información que investigaron. Dudas, sugerencias, por favor mandarme mensajes para que pueda yo aclarar todas las dudas que tengan. Bueno, doy por concluida mi clase. Si tienen dudas o preguntas, por favor hacérmelas saber para que yo la siguiente clase mande un archivo o les aclare nuevamente con otro archivo o otro tipo de información y sea más amena y más clara las dudas que puedan ustedes tener. Bueno, nos vemos la siguiente clase, chicos. Se cuidan. Bendiciones.